eso, a esta hora, queremos conversar vía telefónica con el psicólogo Fernando Giuliani, quien nos va a dar más detalles y su apreciación específicamente sobre el impacto de las redes sociales en la población, pero sobre todo, profesor, gracias por acompañarnos a esta hora, 12:57 minutos de la tarde, lo que implica estas decisiones tomadas por Venezuela, específicamente por la Sala Constitucional del TCJ, y la respuesta dada por la plataforma TikTok. ¿Cómo está? Feliz tarde. Buenas tardes, mi saludo, ¿cómo está? Un saludo para ti y para todos los usuarios y usuarias de BTV. Bueno, esto a mí me parece que era un precedente sumamente necesario. El Estado venezolano, la institución venezolana, atendiendo a su carácter protector, sobre todo de la infancia y de la adolescencia, tenía que sentar, repito, este precedente. Lo de las redes es algo que está en el tapete, ¿verdad? Es un tema que a veces se resulta complejo porque es difícil como de creer, vamos a decirlo así, dado que hay una gran masa de la sociedad, sobre todo la más joven, bueno, que está muy seducida por esto. Y yo digo esto, no lo digo en términos descalificativos, son muy atractivas, las redes tienen muchas ventajas, tienen muchas cosas que al joven y a la joven les resulta atractivo. Entonces eso hace todavía más difícil alertar sobre peligro, bueno, sobre cuestiones tan trágicas como la que se está manifestando ahora el Tribunal Supremo de Justicia, con ese saldo irreparable de la muerte de esos adolescentes, ese luto en el cual lamentablemente tienen que vivir las familias a partir de una cosa tan espantosa como son este asunto de los retos. Entonces, es muy importante que se legisle con base científica como se está haciendo. Ahí están los equipos multidisciplinarios y yo creo que todo esto tiene que venir acompañado por este tipo de cosas, poner en el tapete el tema, iluminarlo, hacerlo público. Insistimos siempre, hay que llevar al examen público a las redes sociales, no para satanizarlas, pero tenemos que crear una gran conciencia, porque está el problema de los retos, pero hay muchos más riesgos. Hay mucho más riesgo y hay muchos más efectos que cada vez más las investigaciones están dando cuenta de cómo se afecta la salud mental, de cómo se afectan las capacidades cognitivas, cómo se puede intervenir la subjetividad, pero de mala manera, digamos, ¿no? Creando estados psicológicos, estados emocionales que son sumamente aversivos. Entonces, bueno, bienvenido este precedente y yo creo que es importantísimo continuar con este debate y con esta pedagogía que tenemos que hacer. Así es, profesor, muy interesante, además la apreciación que se hace todo en torno a lo que ha ocurrido desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros estamos muy pendientes porque en breves instantes vamos a escuchar también declaraciones que se emitan a las afueras del TCJ sobre este comunicado que ha emitido Tania de Amelio, que ha dado lectura Tania de Amelio desde la Sala Constitucional. Es la primera participación, digamos que de manera directa tiene Venezuela sobre una plataforma de red social. ¿Será esta o el inicio para poder controlar las redes sociales, sobre todo a los más vulnerables de nuestro país, los niños, niñas y adolescentes? Así es, y por eso repito, es un excelente precedente, es decir, esto tiene que sentar bases, no solamente desde el punto de vista jurídico, esto tiene que sentar bases también para crear toda esta conciencia, pero que actúe el Estado es fundamental. Y en este proceso que hoy lo vemos materializado en esta primera iniciativa, tiene que participar la gente, tiene que participar la sociedad, tienen que participar los docentes, tienen que participar las familias. Esto no es un asunto solamente, en este caso, del TCJ, que por supuesto, en representación de la institucionalidad del Estado venezolano, tiene el poder y la potestad para hacerlo. Pero en esto tiene que acompañar toda la sociedad y ojalá que esto sirva de ejemplo, digámoslo así, para seguir perfeccionando cada vez más toda la regulación necesaria que nosotros debemos tener como sociedad ante un fenómeno tan complejo como son las redes sociales. ¿Cómo manejar, profesor, y usted lo decía, el tema familiar? Porque una de las grandes cosas que lamentablemente pueden ocurrir dentro de las redes sociales, y lo leía la magistrada Tania de Amelio, es el tema de la depresión y el aislamiento de los más pequeños. ¿Cómo manejarlo desde el punto de vista familiar para poder garantizar que este precedente que está haciendo Venezuela el día de hoy se pueda materializar desde los hogares venezolanos? Es la educación, parece que sonara como a respuesta trillada, pero no hay otra cosa. Nos tenemos que educar más conciencia, más conocimiento, más comunicación, mucho más el compartir, el diálogo.
adentro de la familia, pero la familia necesita orientación. Ahora yo no hablo como psicólogo, sino como padre. Si bien mis hijos ya son adultos, pero yo sé lo que es tener un hijo adolescente, un hijo joven, que está explorando, que está buscando, sabemos los riesgos a los que se somete, entonces la familia necesita orientación. Ahí yo también hago un llamado a todos los docentes, las docentes, es decir, para que nosotros podamos también contar con espacios de apoyo, y qué mejor justamente que las escuelas, que los liceos, que abran esos espacios para que convoquen a ese padre, a esa madre, que tal vez y sin tal vez, le teme. ¿Qué padre o qué madre no se preocupa por la suerte que pueda correr su hijo? Y hay muchas veces que los padres ignoramos realmente esos peligros. Muchos de los padres de los adolescentes de hoy tal vez ni siquiera manejan buena parte de la tecnología que se manejan en las redes. Por lo tanto, tenemos que recibir mucha orientación, tenemos que educarnos, tenemos que generar conciencia. Solo así nosotros vamos a poder orientar, y la familia, que no puede ni debe renunciar también a su rol protector, ¿verdad? La familia fundamentalmente tiene que asumir ese rol, pero se tiene que preparar. Entonces yo creo que tenemos que también como sociedad apelar a todos los recursos que podamos para difundir, para concientizar, para educar con una pedagogía crítica, con base científica y una sólida base ética, cómo vamos a manejar nosotros las redes y, por supuesto, cómo la familia no solamente se va a proteger, sino que además va a ser un agente, digamos, que promueva, un ciudadano consciente de las cosas que hace, con capacidad reflexiva, y ahí es donde yo creo que pueden estar las claves de estas cosas. Así es, profesor, también la conciencia de la familia, como usted lo ha dicho, y de todo el entorno de casa. Muchísimas gracias, profesor Giuliani, por estar con nosotros estos minutos importantes.